Bienvenidos sean ustedes a la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Es un privilegio para nosotros tenerles hoy acá, poder compartir con ustedes, poder bendecirles. Esa es nuestra mayor intención. Amén. Abra por favor su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. ¿Se ubicó? Estamos estudiando una serie de sermones basados en el Sermón del Monte, la enseñanza que Jesús dio, según Mateo, al inicio de su ministerio. Leemos entonces. Comenzamos desde el versículo 1, hermanos, hasta llegar entonces al versículo que corresponde en esta mañana. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y dice el versículo 5: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es hermosa, porque tu palabra nos llena de sabiduría, porque es luz en nuestro caminar. Tu palabra, Señor, nos dirige, nos enseña, nos capacita y nos hace cada día más como tú. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine hoy nuestro entendimiento para asimilar lo que hoy vas a enseñarnos, de modo que podamos aplicarlo a nuestras vidas y podamos, Señor, ser de bendición a todas las familias de la tierra. Gracias te damos en Cristo Jesús por tu palabra. Amén y amén. Hermanos, el mensaje de hoy lo he titulado La bendición de una vida bajo el control de Dios. Diga conmigo, la bendición de una vida bajo el control de Dios. Y es en el versículo 5 en donde Jesús está hablando de estas cosas. Ahora bien, recuerde que el Sermón del Monte, hermanos, no son una variedad de normas, no es un conjunto de leyes que Jesucristo está dando en ese momento para que las personas las puedan cumplir. Jesús está hablando es de una transformación interior. Jesús está hablando de algo que transforma a la persona desde adentro. Cuando una persona realmente es transformada, no es transformada exteriormente. El cambio comienza en su interior, en su manera de pensar, en su manera de sentir. Todo comienza dentro de ti mismo. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú crees a la palabra de Dios, esa palabra trae una transformación a tu mente. Tu mente es renovada. Y allí es donde surgen las actitudes, porque antes de hacer cosas en la vida, uno primero las piensa y las analiza, y luego toma la decisión de hacer o dejar de hacer. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios y esa mentalidad es gobernada por la enseñanza de la palabra, entonces tus actitudes se someten a esa palabra. Jesús estaba hablando al corazón de la gente. Jesús estaba hablando de que las personas debían ser como lo que Él estaba enseñando. Él no estaba dando leyes, repito. Él no estaba dando normas. Jesús estaba diciendo: tú debes ser como lo que te estoy diciendo. Y si eres así, en esencia eres así, entonces vas a ser feliz y vas a saborear y vas a disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Es por esa razón, hermanos, que muchas personas hoy escuchan la palabra de Dios. Muchas personas vienen a la iglesia, se sientan, tienen su Biblia, la leen, escuchan el mensaje, salen, pero no lo aplican a sus vidas. Y cuando eso sucede, entonces no puedes saborear, no puedes disfrutar la verdadera esencia del mensaje, porque no estás permitiendo que ese mensaje realmente transforme tu vida, transforme tu conducta. Cuando tú escuchas el mensaje de la palabra de Dios y permite que Él entonces tome un lugar en tu corazón y permite ser iluminado por esa palabra, y comienzas a dar pasos en la vida conforme a lo que has aprendido en la palabra, entonces puedes decir que tienes una vida que está bajo el control de Dios. Tener mucho conocimiento de la Biblia no es estar bajo el control de Dios.
Satanás conoce muy bien la Biblia, pero él no está en control. Él está más bien descontrolado y por eso está condenado a ser echado en el lago de fuego. Así que el conocimiento no es lo que te pone a ti bajo el control, el dominio y el señorío de Dios, sino más bien es tu obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que hace que Dios realmente controle tu vida. Muchos de nosotros queremos vivir cosas buenas, queremos alcanzar lo mejor. Muchos de nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, pero no somos fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. Si tú no eres fiel, entonces no vas a recibir de Dios sus bendiciones, porque eres desobediente. Y cuando eres desobediente estás en pecado, y el pecado traerá también sus consecuencias. Amén. Así que Jesús está hablando aquí de principios, está hablando de una manera de ser. Y en el versículo 5, cuando él utiliza la palabra bienaventurado, ya todos bien sabemos por las predicaciones anteriores que la palabra más correcta es dichoso, felices o afortunados. Es como si Jesús estuviese diciendo: afortunados los mansos, porque ellos entonces heredarán la tierra. Es lo que Jesús está diciendo aquí en el versículo número 5. Ahora bien, hermanos, hay tres enfoques diferentes en los cuales podemos ver este pasaje. El primero de ellos sería: bendito el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa, y no al contrario. Es una persona, hermanos, que está libre también de todo resentimiento. Diga conmigo: equilibrio. Una persona que tiene equilibrio en su vida es una persona que no se deja llevar a los extremos por las circunstancias que suceden. Si algo muy triste le sucede en su vida, entonces esta persona se deprime a tal punto que no quiere hablar con nadie, que no quiere salir para ninguna parte. O si sucede algo que lo molesta, entonces es una persona que se deja controlar por la ira y es capaz de gritar, maltratar y ofender a cualquier persona que esté a su alrededor. La Biblia dice que cuando Jesús está hablando de una persona que es mansa, está hablando de una persona que está en perfecto equilibrio. Es más, hermanos, el término griego que Jesús usó en ese momento fue praus. Y praus traduce para nosotros no manso, sino que más bien tiene un significado que va mucho más allá y que los griegos podían entender perfectamente. Praus significa fuerza bajo control. Una persona que no se deja controlar por las circunstancias. Una persona que sus emociones no dependen del día a día, no dependen de las experiencias que está viviendo, sino que más bien depende de una fuerza superior, la cual es Dios. Ese es praus. Cuando Jesús está hablando felices, benditos, dichosos, afortunados los mansos, está hablando de una persona que aunque vea circunstancias adversas a su alrededor, eso no le roba la paz, no le roba el gozo, porque sabe que Dios tiene el control de todas las cosas y confía en Él. Pero las personas que son todo lo contrario, se dejan llevar por las circunstancias. Si las circunstancias en su hogar son buenas, entonces él está feliz, él sonríe, él sale de su hogar, se comunica con las personas, los saluda, se siente bien. Pero si las cosas están mal, entonces anda molesto, anda con mucha hostilidad. Se deja llevar mucho por las circunstancias. Son personas que suben y bajan emocionalmente todo el tiempo. El hombre praus es una persona que tiene una fuerza dada por Dios para transformar las circunstancias de su vida. Aunque estas sean opuestas, las puede transformar, las puede cambiar, porque cree en Dios. De tal manera que si en su hogar sucediera algo que pudiera traer mucha tristeza, esta es la persona que tiene la capacidad dada por Dios para entonces inyectar alegría en esos lugares donde no podría haberla. Ese es el hombre praus. Y con mucha razón entonces Jesús dijo: dichosos, afortunados los mansos, los que tienen control, equilibrio, están siempre en perfecto equilibrio. Son las personas que saben medir sus decisiones. Como les dije anteriormente,
no se van a los extremos. Hay personas, por ejemplo, que no saben decir no a nada y a todo dicen sí, y se convierten en personas permisivas. Un padre permisivo, por ejemplo, le está enseñando a los hijos a vivir como les da la gana. Al mismo tiempo los llena de resentimiento, porque ellos necesitan como hijos ser dirigidos. Y al no recibir dirección, porque su padre es muy permisivo o es de un carácter flemático que le cuesta tomar decisiones. Las personas de carácter flemático son las que frente a las circunstancias prefieren secar el cuerpo. Si se presenta una discusión y ellos tienen la razón, ellos prefieren ceder la razón, pero no enfrentar el problema. Es mejor no discutir. Se van al extremo. Las personas coléricas, por ejemplo, es lo opuesto a la persona flemática. Es la persona impulsiva, es la persona que no analiza las decisiones, sino que las toma inmediatamente y no importa quién se lleve por delante. No tienen control sobre su carácter, no tienen control sobre su personalidad. Tanto el colérico como el flemático no ejerce control y por eso se va al extremo. ¿Qué hace el flemático entonces? No toma decisiones, no enfrenta el problema, huye, todo el tiempo está huyendo, todo el tiempo está evitando, no controla su temperamento, es flemático. El colérico, que no controla su temperamento, cae en el otro extremo, es muy volátil, es muy gritón, no le importa herir a las personas. Y algunas veces reflexiona cuando ya ha hecho mucho daño, ha lanzado muchas piedras y no se pueden recoger las piedras una vez que las lanzamos. ¿Está oyendo eso? La persona que es praus, lo que Jesús estaba enseñando, el manso, es el que tiene control, equilibrio, no se va a ningún lado de los extremos. Si vas a tomar una decisión, consulta primero a la palabra de Dios, busca ayuda espiritual antes de tomar una decisión y busca siempre el mejor provecho para todas las personas y no solo el beneficio egoísta, el beneficio propio, el de él. No solamente eso. ¿Me sigue? De eso estaba hablando Jesús. Personas que no dejan que las circunstancias cambien o trastornen sus sentimientos, sus emociones. ¿Cuántas veces te has enfrentado a circunstancias difíciles y has permitido que éstas te hagan daño, te manipulen y al final de cuentas tú le haces daño a las personas que están a tu alrededor porque esa circunstancia te trastornó a ti? Las personas que se dejan llevar por las circunstancias muchas veces buscan culpables a su alrededor y hacen daño, hacen los problemas en su hogar peores a lo que realmente son. No permitas que las circunstancias te roben la felicidad y la paz. No lo permitas. Un problema tiene que ser enfrentado. No huyas de los problemas. Contrólate. Depende de Dios. Cree en el Señor. Por muy grande que te parezca el problema, por muy alta y fuerte que se vea la montaña, cree que tu Dios es mucho más grande que eso. Cree que Dios te da la salida y te da sabiduría para tomar buenas decisiones. Cree eso. Amén. Aprendamos, hermanos, a tener equilibrio. Aprendamos, hermanos, a manejarnos como a Dios le agradaría que nos manejemos. Aprende a controlar tus emociones. ¿Y por qué digo controlar? Porque praus es fuerza bajo control. Parece que cuando Jesús utiliza la palabra manso, estuviese hablando de debilidad. Personas que son dóciles, que se dejan abatir. No, la palabra manso en los términos en que Jesús los está usando no se refiere a eso. Praus es una fuerza increíble, pero que está bajo control. Y eso nos lleva entonces a la segunda interpretación. Fíjese, bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos, impulsos y pasiones. Bendito el que se mantiene total y constantemente bajo su propio control. La palabra praus, hermanos, por los griegos era usada con referencia a un animal salvaje que era domado. Un animal con una fuerza descomunal, pero que aprendía a estar bajo control, bajo señorío. Así que entonces, cuando Jesús habla de ser manso,
no está hablando de ser débil. No está hablando de dejarse insultar por muchas personas. No está hablando de dejarse abatir. No está hablando de quedarnos inertes ante tantas circunstancias difíciles que a uno le toca vivir. No está hablando de eso. Está hablando de control sobre nuestras emociones. Pero un control que no lo ejerzo por mi propia fuerza. Es un control que Dios me da. Puedo controlarme a mí mismo porque Dios me ha dado el poder para hacerlo. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 21 en adelante. Y observemos, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos enseña allí acerca del término praos. Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 en adelante. ¿Ya se ubicó? Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Está usando el mismo término que usó Jesús allá en el capítulo 5 en Mateo. Mansedumbre, pero luego Pablo agrega una cualidad más a este fruto: templanza. Otras versiones dicen dominio propio. Estas dos frases que yo acabo de mencionar, mansedumbre y templanza, aparecen juntos en varios pasajes de la Biblia. Y es porque el término praos, hermanos, significa estas dos cosas en primer lugar. Significa control, significa dominio, significa equilibrio. ¿Me está oyendo? Es una persona que puede controlarse, está bajo el señorío de Dios y lo obedece. ¿Sí me sigue? Es una persona que no pierde la paz que Dios le ha dado. Fíjese que el fruto del Espíritu es uno. Aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice: los frutos del Espíritu son. No está en plural, sino que de manera increíble está en singular. El fruto del Espíritu dice es. ¿Y qué es? 9 cualidades. 9. Que son inseparables. Son indivisibles. Y praos aparece allí. Pero quiere decir que nosotros hemos recibido esto del Espíritu Santo de Dios. Dios te lo ha dado. El problema es que algunas personas no lo ponen por obra. Lo que estoy queriendo decir con esto, hermano, es que una persona que vive con sus emociones descontroladas no significa que no sea cristiano. No, sí es creyente. Él creyó en el Señor, pero no pone por obra lo que Dios le ha dado. El fruto del Espíritu se manifiesta íntegro en la vida de aquel que se somete a Dios. Son 9 cualidades. Hay personas que dicen: bueno, pastor, yo tengo mucho amor, pero no tengo paciencia. Eso no es cierto, porque es un solo fruto. Y si el fruto del Espíritu se manifiesta en ti, entonces se manifiesta en todo su esplendor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Vivimos gobernados por ese fruto, pero no es un fruto que nace en nosotros. Es un fruto que nos da el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tienes ese fruto en ti. Pero fíjese que el término dentro del pasaje, cuando le metemos la lupa, está hablando de un fruto que no, como algunos enseñan, el fruto del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no da ese fruto. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Estoy diciendo, hermano, que el Espíritu Santo es en esencia amor, porque Él es Dios. El Espíritu Santo es en esencia paz. El Espíritu Santo no da fruto. Él es eso en esencia. Se convierte en fruto cuando nace en nosotros. De tal manera que está diciendo el fruto del Espíritu renacido. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, eres transformado, eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas quedan atrás y entonces el fruto nace en ti y comienzas a ser gobernado por ese fruto que lo produce el Espíritu Santo, pero es un fruto que es tuyo. ¿Aló? Muchas personas dicen: pastor, no puedo controlar mis emociones. Es que a veces me da mucha ira porque no te sometes a Dios. Pastor, las depresiones me invaden mucho.
Pídele a Dios que puedas tú, por su Espíritu Santo, controlar tus emociones. Y que no sean estas emociones las que te controlen a ti, las que te dominen, las que te saquen de la voluntad de Dios. No sea una persona controlada por sus emociones. Al contrario, controle usted sus emociones, porque el Espíritu Santo de Dios le ha dado poder para eso. No tienes excusa. Tú no puedes presentarte delante de Dios y decirle: Señor, es que tengo un temperamento que no he podido controlar. ¿Sabes qué te diría el Señor? Te he dado poder para que controles tu temperamento. Te he dado el Espíritu Santo. Sí puedes controlarlo, porque yo te he dado el poder para que lo hagas. Así que en situaciones en las que puedas sentir mucha ira, tú puedes controlar esa emoción y decir: no voy a actuar en ira, porque Dios me ha dado poder sobre la ira. Y en situaciones donde vas a sentir mucha tristeza, tú puedes decir: no me voy a dejar gobernar por la tristeza. No voy a dejar que la depresión me embargue. No me voy a encerrar. No me voy a aislar. Voy a seguir luchando. Voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. Porque el Señor me ha dado poder para doblegar mis emociones y no para que ellas me dobleguen a mí. Así que no hay excusas para encerrarse cuando estás deprimido, para gritar cuando estás molesto, para vivir todo el tiempo cabizbajo. Tienes el poder dado por Dios para levantar tu mirada y sacar tu pecho y caminar recto. Y cuando otros se encierran y corren o gritan y se desesperan, tú estás bajo control, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti y te gobierna. ¿Me está oyendo? Diga equilibrio. Diga control. Esas dos cosas significan praus. Personas que viven en perfecto equilibrio. Personas que viven en perfecto control. Los psicólogos hablan de distintas clases de temperamento. Bueno, no, ese hermano es así porque es flemático. Ah, bueno, aquel es así, es muy programador, es muy analítico, se la pasa estudiando todo y todo le pone una fecha y lo cumple. Ah, bueno, eso es porque es melancólico. Ah, pero aquel toma decisiones muy apresuradas. Aquel todo el tiempo no consulta, toma decisiones y se lleva a mucha gente por delante y muchas veces se equivoca. Bueno, es colérico. Aquel siempre se la pasa sonriendo, le cae bien a todo el mundo y él echa muchos chistes y la gente se ríe y la pasa bien con él. Es una persona sanguínea. Los psicólogos determinan los temperamentos de esa manera. Pero no importa cuál temperamento tengas tú, si tienes a Cristo, tú también puedes ser muy feliz. Tú también puedes ser muy agradable. Tú no estás destinado por tu carácter y temperamento a estar aislado o a estar todo el tiempo molesto o a estar todo el tiempo encerrado dentro de ti. No estás destinado a eso, porque el Señor ha transformado tu vida cuando recibiste a Cristo. Así que si estabas enfrentando un problema muy difícil y llegaste aquí con una carga, tú puedes decir: a lo mejor el problema no se haya acabado, pero el sentimiento de agonía que tenía se acabó en el nombre de Jesús. Eso sí lo puedes determinar tú. Lo exterior no lo puedes cambiar, pero lo interior sí. Tengo un problema en casa, pastor, y el problema me agobia mucho. Mis hermanos son así, mis padres son así. ¿Cómo cambio yo eso? Por eso es que estoy triste. Eso no lo puedes cambiar así. Pero es lo que sí lo puedes cambiar de esta forma, al instante. Y son tus emociones. Ponerlas bajo control y no permitir que ellas destruyan tu vida. Ya basta de vivir todo el tiempo lamentándonos por nosotros mismos. Dios nos ha dado tan poderosas herramientas. Hay personas que se la pasan todo el tiempo sintiendo autocompasión, sintiendo lástimas por sí mismos, lamentándose por todo lo que les pasó. Si yo no hubiese vivido, tan como Israel cuando en el desierto. En Egipto estábamos mejor, ahora estamos en el desierto solamente sufriendo. En Egipto todo era mejor, la autocompasión, y por tener tanta autocompasión se encerraron dentro de sí mismos, y cuando llegaron a la tierra prometida, ¿saben lo que sucedió? Que vieron a los gigantes, ellos se sintieron langostas. Escuche, nadie le dijo al pueblo que ellos eran langostas. Ellos se sintieron langostas.
Ellos se sintieron así y no tomaron lo que Dios les estaba dando. Hay mucha gente que se la pasa deprimida y se sienten langostas y por eso nunca avanzan. Están siempre tristes y no quieren que nadie los vea. No, porque es que soy una langosta. Pobrecito yo. ¿Y saben qué hacen? Se esconden. Todo el tiempo escondidos. Cuando se sienten muy mal, ellos apenas se asoman para medio ver, porque la tristeza los ha embargado, los tiene dominados, las emociones los tienen controlados. Y ahí están, escondidos, no quieren hacer nada. Cuando la emoción pasa, cuando la emoción se termina, entonces salen, tanteando todo, esperando que nadie les pregunte dónde estaban, mirando hacia los lados. O quizás esperando que la gente se preocupe por ellos. No me llamaron, no me visitaron, pasaron por aquí, no me saludaron. Dependen de esas cosas. Tú no tienes que depender si el pastor te visitó o no, si el líder de la iglesia te llamó o no, si el hermano que pasó te saludó o no. Tú tienes que depender del Espíritu Santo de Dios que te da poder para vencer. El Espíritu Santo de Dios. Tu problema no es el pastor, tu problema no es el líder, tu problema no son los hermanos de la iglesia, ni siquiera la familia es tu problema. El problema eres tú, que no has aprendido a controlar tus emociones y por eso te encierras. O los padres iracundos que gritan a sus hijos: ¡cállate la boca! ¡Silencio! Y pegan aquellos gritos tan fuertes. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y no hacerle daños a los seres que amamos. ¿O yo? Yo creo que nadie me está oyendo. Hermanos malcriados. El pastor me pasó por un lado en la iglesia y no me saludó. Sí, a lo mejor es que el pastor no te habla. ¿Quién sabe en qué estaría pensando el pastor? A veces uno está cargado pensando en cosas y yo le paso por al lado a un hermano y le soy sincero, ni siquiera lo vi. Estoy concentrado en algo y no lo vi, pasé y por eso no lo saludé. Pregúntele a otros para que vea que lo saludo hasta 2 veces. Pastor, ya me saludó. Lo saludo 2 veces porque no me acuerdo si lo saludé o no. Porque hay tanta gente aquí a veces que llega que no me acuerdo a quién saludé y a quién no. Y no quisiera que nadie se afectara. Pero la realidad es que cuando una persona depende del Espíritu Santo de Dios, no se afecta por esas cosas. Te voy a decir algo, hermano. El día de mañana van a seguir sucediendo cosas. El día de mañana se te va a presentar un nuevo problema, quizás peor al problema que tienes hoy. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a irar y vas a gritar a todo el mundo? ¿Te vas a encerrar dentro de ti mismo? ¿Te vas a esconder para que nadie te vea? Tienes que depender del Espíritu Santo de Dios para que puedas enfrentar las circunstancias del día de mañana. Porque los problemas que tienes no se acaban hoy. Te voy a decir algo, no es para que te consueles, es la realidad. Hoy tienes un problema, mañana quizás tenga otro. ¿Y qué vas a hacer con el de mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a venir el domingo que viene a la iglesia porque te fue mal en el trabajo? ¿No vas a venir el domingo a la iglesia porque hace años te pasó algo que nunca te debió haber pasado y entonces eso dañó tu corazón y tienes esa herida sangrando y sangrando y sangrando? Hay gente que es masoquista, les gusta sentirse mal. Cuando se sienten bien buscan pensar en algo que los haga sentir mal. Ellos quieren estar tristes, otros quieren estar molestos, entonces no vienen a la iglesia. ¿Qué dice el pastor? Ya se volvió a deprimir. Vamos a llamar a ese hermano a ver qué le pasó. Ya se volvió a afectar emocionalmente. Satanás, a través de las experiencias, busca destruir tus emociones. Busca descontrolarte a ti en las emociones. Satanás sabe que somos seres emocionales. Es por eso que la Biblia dice que debemos depender de Dios y no de las emociones. ¿Me está oyendo, hermano? Deje de depender de las emociones. Comience a controlarlas. ¿Cómo hago, pastor? El Espíritu Santo de Dios te dio poder para controlar las emociones. Tienes poder para hacerlo. Y eso hay que hacerlo en todos los sentidos. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 de 2 Timoteo, le dice: hermano, huye de las pasiones del mundo y aprende a controlarte. En el lenguaje original está diciendo: no permitas, Timoteo, que las emociones te controlen. Escapa de las cosas del mundo. ¿Qué está queriendo decir? Que en el mundo la gente se deja controlar por las emociones. En el mundo. Pero lo que hemos creído al Señor
es todo lo contrario. Somos controladores de emociones y ayudamos a otras personas a sentirse mejor. Cuando la crisis aprieta, otros no saben qué hacer ni saben a dónde mirar. Nosotros sí tenemos de dónde agarrarnos, de Jesucristo. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, a depender del Espíritu Santo de Dios. Si has creído en el Señor, tienes que aprender a permitir que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en ti. Dios es un caballero y si tú no le permites, Él no va a hacer nada. No lo va a hacer y seguirá siendo el mismo. Por eso Pablo habló de cristianos carnales. Ellos creyeron en el Señor, pero viven en la carne. Son débiles. No obedecen a Dios fielmente. Son los que no tienen ni siquiera Biblia. O tienen y no la leen. Por eso es que siempre cuando oro le doy gracias a Dios de que las Biblias nunca las hicieron con bisagra. Ya usted sabe por qué se lo digo. ¿Usted se imagina el chillido en la iglesia con las bisagras oxidadas porque usted no abre la Biblia? Personas que llegan a su casa y colocan la Biblia en un lugar y se les pierde. Al domingo siguiente no encuentran la Biblia. No saben qué le hicieron. Se dejan atribular por las cosas que suceden y no hacen lo más importante, leer la Biblia y orar. Pastor, no pude orar, es que tengo tantos problemas. Hay situaciones tan difíciles, pastor, que me afectan. Tuve que atender todas esas situaciones y no me dio tiempo de leer la Biblia. El domingo la leo en la iglesia cuando el pastor predique. El lugar donde menos la lees debe ser aquí. Y donde más la lees debe ser en tu casa. Pero nos dejamos atribular, nos descontrolamos y no hacemos la voluntad de Dios. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Hasta cuándo esto va a ser así en tu vida? ¿Hasta cuándo? Dímelo. ¿Qué vas a esperar que suceda en tu vida para que puedas tú ser diferente? ¿Qué vas a esperar para entonces hacer un alto en tu vida y decir, ya va, voy a comenzar a prestar atención a lo que realmente es importante? Porque puedes controlarte. No andes por allí desbocado, un barco a la deriva llevado por cualquier ola, en medio de un maremoto, y el barco lo sacuden las olas y lo llevan a cualquier lugar. ¿Hasta cuándo va a ser así? ¿Hasta cuándo te vas a ubicar? En los ministerios siempre se presentan problemas. Hay personas que piensan que el pastor sirve a Dios, el pastor no tiene problemas, el pastor no se afecta emocionalmente. Hay personas que creen que el pastor no tiene emociones, el pastor nunca está triste, el pastor nunca se deprime. Yo no te estoy enseñando que dejes de sentir. Los pastores sienten, pero no se dejan llevar por los sentimientos. Algunas veces tú ves al pastor que ves los domingos aquí arriba, lo ves predicando, y eso no quiere decir que le fue muy bien durante la semana. Quizás se enfrentó a 1000 problemas, pero lo ves aquí predicando, lo ves aquí enseñándote, lo ves aquí diciéndote que creas en Dios. Porque tenemos que aprender, hermanos, a servir a Dios y a ser fiel cuando estemos tristes, cuando estemos bravos, cuando estemos desalentados, cuando estemos alegres, alentados. En cualquier circunstancia, bajo cualquier sentimiento, tú le sigas sirviendo a Dios. No solamente cuando estamos contentos. ¿Me sigue? Aprender a servirle a Dios aún en los momentos de mayor tristeza. Estoy muy triste, pero tengo un compromiso con Dios. Tengo que ir a la iglesia y darle el mensaje a los hermanos. Así que agarro mi tristeza y le digo, tristeza, en el nombre de Jesús te sometes. Y me levanto y agarro mi Biblia y agarro mi agenda y me vengo a la iglesia y me subo al santuario y comienzo a dar el mensaje en el nombre de Jesús. O algunas veces nos sentimos muy desanimados, deprimidos. Pregúntele a un pastor si nunca se ha sentido deprimido. No va a haber ningún pastor sobre la faz de la tierra que le diga nunca he estado deprimido. Nos deprimimos. Nos afectan cosas que suceden en la iglesia y nos deprimimos. El pastor que diga que nunca se ha deprimido está mintiendo. Sí caemos bajo depresiones muy fuertes, pero no permitimos que la depresión nos aplaste. No dejamos que la depresión nos robe la bendición que Dios tiene para nosotros. Seguimos adelante sirviéndole a Dios. Pastor, ¿quiere decir que aunque el Espíritu Santo de Dios me ha dado poder para controlar mis emociones, estas no van a desaparecer nunca mientras tu cuerpo sea glorificado? No.
Cuando tu cuerpo sea glorificado, sí. Todo será transformado. Tu cuerpo, el mismo cuerpo que tienes, resucitará y será transformado y no será igual como es ahorita. Pero mientras estés en esta carne, vas a padecer por las emociones. Te vas a sentir muchas veces molesto y eso va a suceder durante toda tu vida. Por eso tienes que aprender entonces a controlar y a no dejar que eso te abata, te tire al piso y no te puedas levantar. Así que Dios no solamente te pide obediencia, sino que te da a su Espíritu Santo para que puedas cumplirle, para que puedas ser fiel. ¿Ya ha leído 1 Corintios 10:13? Búsquelo. 1 Corintios 10:13. Lo que el apóstol Pablo dice allí, hermanos, es importante para nosotros. Porque él no hizo a un lado los problemas que enfrentaríamos. Pero mire lo que dice con tanta certeza Pablo aquí a la iglesia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vienen problemas, pero también viene el poder de Dios a tu vida para soportar y vencer. Así que, ¿cuál problema es superior que tú? Ninguno, si el Espíritu Santo de Dios está en ti. ¿Aló? Así que, hermanos, aprendamos entonces a vivir en perfecto equilibrio. Aprendamos a controlar nuestras emociones. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe por qué? Porque hoy tiene ganas de obedecer, mañana no tiene ganas. Hoy quiere orar, pero mañana no tiene ganas de orar. Hoy tiene mucho deseo de servirle a Dios, pero mañana ya se le acabó el deseo, así que entonces mañana no quiere hacerlo. Él depende de las ganas. Hay que orar para que tengan ganas siempre. Pastor, ¿usted siempre tiene ganas de predicar? No siempre tengo ganas de predicar, pero siempre predico. Aunque me encanta predicar, me encanta enseñar, pero hay situaciones en las cuales se me van las ganas por problemas que como persona enfrento. Soy padre de familia, soy esposo, soy hijo, soy hermano, soy vecino, soy estudiante, alumno, soy profesor. Todas las funciones las he cumplido y en todas las funciones hay problemas que se presentan. Así que algunas veces no tengo ganas de predicar, pero yo no dependo de las ganas. Yo dependo es de Dios. Así que no importa si hay ganas o no hay ganas. No importa si hay entusiasmo o no hay entusiasmo. Yo sirvo a Dios. Ahora, ¿qué le vas a decir tú a Dios? Señor, yo te voy a servir, pero cuando tenga ganas de servirte, Señor. Te vas a levantar una mañana y vas a decir, Señor, hoy no tengo mucho ánimo de ir a la iglesia. El domingo que viene, Señor, tú entiendes, claro, Él entiende que tú no controlas tus emociones, ellas te controlan a ti, eso lo entiende el Señor. Perfectamente lo entiende el Señor, que no tuviste ganas y como no tuviste ganas no lo hiciste. El Señor te da libertad para eso, no te preocupes, Él entiende que no eres fiel. Él entiende que no es Dios tu prioridad. Pero Dios bendiga a esas personas que se levantan un domingo en la mañana y no importa lo que suceda, ellos vienen a la iglesia. Ellos están aquí. Y hay personas en este lugar que me saludan muchas veces con mucha alegría. Pastor, ¿cómo está, hermano? Y está contento. Y algunas veces lo veo cabizbajo. Pastor, bueno, pastor, enfrentando la crisis, pero usted sabe, confiando en Dios. Y aquí están. 1000 problemas, pero aquí están. Esos están aprendiendo a dominar sus emociones, a controlar sus emociones. ¿Oyó? Así que aprendamos a hacer eso, hermanos. Aprendamos a tener equilibrio. Aprendamos a tener control. Porque a Dios servimos. Fuimos llamados por Él para hacer su voluntad. Así que diga, ya basta. Hasta hoy me controlaron las emociones a mí. Mañana cuando alguien se acerque a ti y te pegue 4 gritos, tú vas a poder en el nombre de Jesús de mirarlo a la cara con equilibrio.
sin gritarle. Cuando una persona mañana se te acerca y comience a propinarte improperios, insultos, tú puedes mirarlo a la cara, sin inmutarte siquiera. Totalmente calmado. No importa si eres colérico, flemático, lo que sea, tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. Y te gritaron, pero tú no gritaste. Te insultaron, pero tú no insultaste. Sino que más bien con el bien tú vences el mal. Y el apóstol Pablo lo explica mucho mejor en Romanos. Y terminamos con este pasaje, hermano. Romanos, capítulo 12. Abra por favor su Biblia allí en Romanos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos? Romanos capítulo 12. Y vamos a ubicarnos en el versículo 17. Mire cómo dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice otra cosa en el 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Y si tuviera sed, ¿qué hay que hacer? Pues haciendo esto, dice la Reina Valera, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Arrojarás luz, es lo que quiere decir realmente ese pasaje. Arrojarás luz sobre la vida de esa persona. Lo que quiero decirte, hermano, es que Pablo está enseñando a que nos controlemos y obedezcamos a Dios. ¿Qué es lo más lógico que una persona hace cuando lo gritan? Devolver con otro grito. Cuando te fallan, cuando te ofenden, ¿qué es lo que está en el sentimiento de una persona? Vengarse. Ah, me tiraste una piedra, yo te voy a tirar ahora un bloque. Hacerlo peor. Llenarnos de rabia y de intriga hacia otras personas. Pero Pablo dice, hacer todo lo contrario. Controla esas pasiones, controla esos deseos. Ponlos bajo control y obedece a Dios. Esa es la persona que es mansa. Esa es la persona que es praus. Controla esos deseos internos. Los controla. ¿Creen ustedes que a veces no me ha dado ganas? ¿Por qué cree usted que tengo una Biblia grande? Bueno, no es por eso. Pero a veces provoca ponerle la Biblia grande a ciertas personas en la cabeza. ¿No le ha provocado nunca a usted? Eso provoca. Pero una cosa es que me provoque y otra cosa es que lo haga. Algunas veces cuando alguien le grita a usted, ¿no le provoca a usted también gritarle porque lo gritó? Si alguien lo insulta a usted, ¿no le provoca a usted insultarlo también? ¿A cuántas personas no le provoca? Provoca muchas veces hacerlo. Pero no lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque tenemos nuestras emociones en perfecto control. Gracias al Espíritu Santo de Dios. Sometemos nuestras pasiones, sometemos nuestras emociones, depresión, tristeza, ira, lo que sea, y obedecemos a Dios y le servimos de corazón sincero, solo a Él. Así que no le sirvas más a tus emociones, controla esas emociones y sírvele a Dios. Felices, dichosos, afortunados los que tienen su vida bajo el control total del Espíritu Santo de Dios. Es lo que Jesús estaba diciendo en ese lugar. Felices los que tienen dominio sobre sus emociones porque sirven a Dios, le obedecen. Felices esas personas. ¿Cuántos salen de aquí controlando sus emociones? ¿Vas a dejar que hoy te embarque la tristeza? ¿Cuántos se van a encerrar en el cuarto y a trancar la llave y van a empezar a llamarlo? Fulana, vas a comer, y no contestan porque están llorando allá encerrados en el rincón. No contestan. Y va la esposa y llama la madre y llama al padre. Fulana no quiere salir del cuarto, ¿qué hacemos? ¿Será que tumbamos la puerta? Deprimido, allá encerrado. ¿Vas a seguir permitiendo que eso suceda en tu vida? Hermano, hay un Espíritu Santo que te ha sido dado por Dios para que evites eso. Tienes el poder para evitarlo. ¿Vas a seguir dependiendo de eso entonces? ¿Vas a tomar la decisión de controlar esas cosas? Ya no andes más lleno de tristeza. Ya no te dejas airar más y dañar a tu familia, a tus seres amados. Controla esas emociones. Tienes poder para eso. Diga conmigo, tengo poder para controlar mis emociones y someterlas a Dios y servirle en todas las cosas, porque Él me ha dado ese poder.
Así que desde hoy, nada impedirá, ningún sentimiento, depresión, tristeza, ira, impedirá que le sirva a Dios y le sea fiel y poder ser de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Usted cree esa palabra? ¿Quién es Praus aquí en este lugar?